Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir en esta preciosa mañana una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios y comprobar de primera mano la bendición y el privilegio de conocer al Señor de manera personal, ¿verdad? Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué bueno sería que nuestros ojos espirituales tuvieran la habilidad de comprobar que le ven y que ven su voluntad en nuestra vida. Quiero invitarle el día de hoy, en esta mañana, si usted no ha tenido un tiempo devocional a través de la palabra de Dios, a que usted desarrolle una vida práctica, devocional, donde usted pueda conocer más al Señor en su vida como cristiano. 3 capítulos diarios y 4 el domingo, y usted podrá decir que ha leído la Biblia de pasta a pasta, año tras año, a través de su vida como un creyente. Mire lo que dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Y quiero que vean lo que dice aquí. Subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, dice, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Noten lo que dice en el versículo 5 y 6. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, note lo que dice aquí: se cumplieron los días en que había ella de parir. Quiero que note por favor cómo dice aquí que se cumplieron los días en que había de parir. Quiero hablarles en este devocional de lo que yo he titulado un Dios que cumple. Vamos a orar y pedir la bendición al Señor a través de su palabra para que Él nos enseñe en este devocional lo que tiene para nosotros que decirnos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional, este tiempo en tu palabra, Señor, y es bueno saber que servimos a un Dios fiel y que cumple sus promesas. Y bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estudiado ya en casi una semana entera el tema del desposorio, las metas y propósitos que toda pareja en vías de interés de una relación duradera debería de considerar si quiere que esa relación prevalezca y dure a lo largo del tiempo y de los años en la vida cristiana. Obviamente, como hemos visto ya, Dios usó la insensatez de un rey, de un gobernador llamado Augusto César, que al creer que con el censo incrementaría su poder armamentista y obviamente al tratar de hacer ese ejército, la Biblia nos dice que lo elevaría más en su reinado y su poder ahí en Roma, porque quiso comparar su reinado con el de Siria. Y obviamente la intención que muchos historiadores presentan cuando hizo este censo era porque tenía la intención de deificarse como un Dios al cual Roma debería de alabar y de adorar, sin darse cuenta que ese edicto lo único que haría es preparar el camino para adorar al único y verdadero Dios, que es al Señor Jesucristo. Obviamente, como bien lo sabemos, José y María cumplieron con todo lo relacionado a ese edicto y subieron a Belén de Judea, a la casa de pan, ¿verdad? Para precisamente que ahí naciera el pan de vida. Y siempre, cuando usted vea la palabra de Dios, encontrará que la Biblia se toma el tiempo para enfatizar verdades tan sencillas, pero a la vez tan vitales, que pueden precisamente presentarse como la que veremos el día de hoy y que quiero dejar en su mente y en su corazón. Quiero que piense, por favor, en el versículo 6, cuando dice que aconteció que estando ellos ahí en Belén, la Biblia nos dice precisamente que se cumplieron los días en que había de parir. Quiero que piense por favor en esto: se cumplieron los días en que había de parir. En este evento, que obviamente terminó marcando la historia no solamente del mundo entero, pero también marcando nuestras almas, se dice que llegaron precisamente esos días de alumbramiento, de
que naciera el Señor Jesús. Y acorde al proceso natural que nosotros encontramos, vemos que llegó ese cumplimiento y obviamente nació el Señor Jesús. Todo estaba en verdad debidamente trazado en el tiempo, en la hora, en el lugar perfecto en el que precisamente nacería nuestro Señor Jesucristo. Y todo estaba debidamente y perfectamente delineado, listo para que se cumpliera todo en el plan y en el tiempo perfecto de Dios, su voluntad para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Cuando Dios tiene la intención de que sus planes se cumplan y se lleven a cabalidad, gobiernos se pueden oponer, pero su voluntad se va a realizar. Gente se puede oponer a que el plan de Dios se cumpla y al final de cuentas nos vamos a dar la oportunidad nosotros de comprobar que cuando su voluntad es que se cumplan ciertas cosas en nuestra vida, nunca habrá nada que le pueda detener de que esa voluntad se cumpla y a la vez se desarrolle. Obviamente cuando nosotros leemos porciones de la Biblia como Gálatas 4:4 que nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido conforme a la ley, es importante que nosotros no olvidemos esta verdad fundamental en nuestra vida que creo que en este periodo del tiempo que nos ha tocado vivir y experimentar relacionado a este periodo de pandemia, todo tiene un propósito y a la misma vez es para que su plan y su propósito se cumplan a cabalidad. Lo que estamos viendo hoy por hoy, aunque parece ser que es algo atípico, fuera de lo normal, que ha puesto a los gobiernos en locura, sin saber cómo actuar y dando fechas en las que esto se va a detener y que ahora no, que ahora hay que cuidarlos más, que hay que volver a un encierro, que hay que volver a aquello y que hay que relacionar lo uno y lo otro. Y aún las propias organizaciones ligadas a la salud como la Organización Mundial de la Salud y la ONU, pareciera ser que no tienen definido el tiempo y el momento en el que esto parará. Pero para el cristiano que cree las promesas de la palabra del Señor, nunca debería de olvidar esta verdad. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. Dios es un Dios que cumple. Es un Dios que cumple en su perfecto tiempo cuando quiere desarrollar en momentos específicos actos relacionados con la humanidad. Obviamente, cuando vemos este versículo de Lucas capítulo 2, versículo 7, que cuando dice que aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días en que había de parir, era porque era el tiempo y el momento de que eso sucediera con relación al nacimiento de Cristo Jesús, porque Dios es un Dios que cumple. Por más de casi 2 milenios, todo este mundo entero se ha dedicado a vivir y actuar para sí solo, pensando en sus propias necesidades, problemas, armando guerras y conflictos. Pero se ha olvidado que el Dios al cual nosotros servimos y adoramos es un Dios que cumple, que la Biblia señala que Él vendrá, que la Biblia señala que va a tratar con esta humanidad, quiera o no la humanidad entenderlo. Dios está tratando con esta humanidad, con todo lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Nuestro Dios es un Dios que cumple. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, tiene que recordar esta verdad. Dios es un Dios que cumple. Y para aquellos que creemos en las promesas de la palabra de Dios y de seguridad, nos brindan a nosotros como cristianos oportunidades para entregarle nuestra alma al que tiene control de cualquier situación o circunstancia que pueda venir a favor o en contra de nosotros. Nuestro Dios es un Dios que cumple. Y por eso le quiero animar a que usted tenga
por lo menos dos pensamientos el día de hoy que quisiera dejar en este devocional para usted. Número uno, le quiero animar por lo que dice la Escritura, a entender que al Dios al cual nosotros servimos es un Dios que en verdad cumple. La Biblia nos dice que las promesas de Él son en el sí y en el amén. Dios nunca ha actuado en incertidumbre a través de su palabra. Nuestro Dios es un Dios que cumple a cabalidad, a plenitud, que no falla sus promesas. Y inclusive cuando la Biblia habla de la oración en primera de Juan 5:14, dice la Biblia que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos oye para cumplir sus propósitos que nos lleven a alabarle y a glorificarle. Entonces cumple sus propósitos y su palabra lo afirma. Número dos, deberíamos de entender que es un Dios que cumple por la experiencia personal que todos, en alguna medida mayor o menor, hemos tenido delante del Señor en nuestra vida. Es un Dios que cumple. Y le puedo decir el día de hoy que por experiencia propia, personal, el Dios al cual nosotros adoramos y servimos es un Dios que a lo largo de mi experiencia personal le puedo decir sí. Sí es un Dios que definitivamente cumple. Por eso creo que a lo largo de los años he visto a tantos creyentes decepcionados y desalentados porque pareciera ser que, entre comillas, Dios no les dio lo que ellos querían y olvidamos que seguramente no terminará dándonos a nosotros lo que nosotros queremos, sino lo que va precisamente acorde a su plan y a su propósito en nuestra vida. Cuando usted llegue a ese periodo de duda, que pareciera ser que Dios no responde, que no atiende, que no se manifiesta, que no escucha, tiene que recordar esta porción de la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 7, cuando dice claramente, ¿verdad? En el versículo 6, que aconteció que estando ellos ahí, en Belén, cuando Augusto César lanzó ese edicto, cuando precisamente se encontraban cruzando 130 kilómetros de Nazaret, de Galilea a Belén, de Judea, la Biblia nos dice precisamente que tuvieron que ocurrir todas estas hazañas para que llegara el momento que se cumpliera el momento del alumbramiento del Salvador que marcaría la historia. Déjeme decirle que todo lo que estamos viendo en panorama con estas pandemias y con toda esta agenda que va contraria a la moral, diciendo que es normal que tú veas relaciones entre hombres y mujeres aprobadas aún por el romanismo. En la agenda de Dios está ese plan. El gobierno y el mundo puede decir, estamos ganándole la batalla al cristianismo. Pero nunca debemos de olvidar nosotros como cristianos de esta verdad. El Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que cumple. Y porque es un Dios que cumple, deberíamos de estar más motivados a adorarle, a servirle, a hacer su voluntad y a desarrollar en nuestra vida como cristianos el plan y el propósito que Él tiene para usted y para mí. Con mucho dolor y con mucha tragedia, he visto a lo largo de los años a tantos creyentes extraviarse en sus afanes, en sus metas, en sus planes, en sus proyectos, en sus vidas cotidianas, olvidándose de que el Dios al cual los salvó quiere cumplir su propósito en su vida y en la mía. Le pido en el nombre de Cristo, no ignore ese plan. No ignore ese propósito que el Señor tiene para usted. Porque cuando Dios terminó moviendo a José y a María de Nazaret de Galilea a Belén de Judea, es para que en el plan de Dios se cumpliera el alumbramiento acorde a la escritura y a la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2. El Dios que servimos, hermanos, no deben de olvidarlo. Es un Dios que sí cumple, porque se cumplió, dice la Biblia, los días de su alumbramiento. Fue Dios quien abrió su fuente. Fue Dios quien le permitió que llegara a ese lugar y que permitiera que ahí, en ese lugar y bajo esas circunstancias, el Hijo de Dios naciera
en Belén de Judea, porque Dios sí es un Dios que cumple. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación de tu palabra, este devocional, bendícelo y te pido, Señor, que bendigas y prepares la vida de cada uno de nosotros para entender que servimos y adoramos a un Dios que cumple porque tu palabra lo dice y por experiencia personal. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.